Desde el restaurante Barbatuscas, una nueva emisión del programa Cita con la Cultura de la Academia de Historia. Hoy vamos a dialogar con Miguel Páez, director de cine. Miguel, qué gusto saludarlo. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Johan. Es un placer para mí estar con ustedes acá en este programa tan interesante, Cita con la Cultura, de Canal T de San Jorge. Yo creo que pues, es un tema que nos apasiona a muchos aquí, es un tema que está en boga, entonces pues estoy muy feliz de comentarles pues, las historias que hemos tenido y hablar un poco del cine en su formato cultural. Bueno, hoy vamos a hablar bien de la cinematografía en nuestro terruño, en Ocaña. Y para eso nos tendríamos que remontar un poco a la historia, especialmente a comienzos del siglo XX, donde vamos a encontrar los primeros teatros, sí. El Teatro Municipal, el Teatro Ocaña, y algunos personajes que han sido los pioneros en todo este tema. Y quisiéramos que habláramos un poquito de esos principios del siglo XX, donde aparece el Teatro Municipal con la familia Pacheco, que es la que comienza a orientar todo este tema. Sí, eso fue alrededor de los principios del siglo XX, donde pues precisamente, como usted dice, la familia Pacheco organiza un cine que se llama el Kine Pacheco. Esto fue pues el comienzo de una onda de este arte acá en Ocaña. Y pues en la publicidad claramente se ve cómo ellos tenían 1000 participantes, 1000 puestos de taquilla, pues cómo se ha venido pues perdiendo alrededor del tiempo este tema, ¿no? Entonces pues es muy interesante para mí contar cómo antiguamente había un rito prácticamente alrededor de la cinematografía. La gente se arreglaba, se vestía como para salir de fiesta, se llevaba a su novia, se conseguía el dinero, era todo un ritual. Han salido muchas anécdotas, muchos cuentos en torno a las idas al cine. Se cuentan que las primeras películas pues, que llegaron acá no eran como con mucha resolución, había una serie de dificultades, primero porque eran rollos de cinta, a veces se cortaban. Bueno, en fin, muchos historiadores han contado muchas anécdotas y cuentos para reírse. Sí, no, pues imagínate, en esa época acá el cine llegaba casi 10 años después de la producción de la película, entonces las películas que se veían acá en los 60 pues eran películas prácticamente de los 40. Me recuerdo tanto una anécdota que la primera planta eléctrica que llegó acá fue para el Kine Pacheco. Entonces pues esto en su ámbito cultural pues empieza a generar una importancia en la sociedad cuando los comerciantes se voltean a ver esto como un mercado, como un negocio. Esto fue muy importante para Ocaña, como le cuento, el cine mueve muchas economías. Puede ser también la administración, la de la venta de los dulces. Como usted dice, la edición era muy complicada, ¿no? Entonces habían casas de edición acá en Colombia especializadas para arreglar el material que llegaba de Estados Unidos y reeditarlo y arreglarlo para las proyecciones que decían acá, con proyectores también pues muy por debajo de la calidad que se estaban usando en ese momento. Y a pesar de todo, la gente como que fue creyéndole al cuento y ya luego en la década del 40 comienza los Morales Berti, se interesan por el teatro, también el Teatro Granada y el Teatro Avenida, que estaba direccionado por la familia Numa. Así es. Yo creo que esto fue como le cuento, desde que el Kine Pacheco se empezó a generar un boom en cuanto a salas de cine. Podemos recordar a Orlando Carrascal como uno de los actores importantes pues, de la época en Ocaña. Él realmente hizo unos papeles prácticamente de extra, de figurante, lo que llamamos en el cine. Pero pues acá en Ocaña fue un boom, ¿no? Pues realmente en Colombia son pocos los actores que llegan a Hollywood a hacer así un papel de figurante. Este personaje pues también abrió acá muchas puertas y se empezó a generar un comercio en relación al tema cinematográfico. Y hay que resaltar también que hacer cine no es muy barato, es bastante costoso. Primero por los equipos, segundo por el personal, por las locaciones, en fin, por todo lo que esto encierra. El cine en la actualidad es un poco costoso, me imagino también en la época del 50, del 60 en nuestra ciudad. Sí, claro, en esa época era más complicado, porque hoy en día la tecnología digital es más allegada a los bolsillos del público, del normal. Entonces, obviamente, una cámara en ese momento estaba costando lo que hoy en día cuesta una casa. Hoy en día, con la tecnología digital, podemos encontrar unas cámaras más económicas, lo mismo la iluminación, hoy en día es LED, antes pues funcionaba de otras formas, la halógena, la de tungsteno, todo este tema, también ha generado altos costos, sin contar pues la trayectoria actoral
que se requería para esto eran gente de teatro que llevaba 10, 20 años y fueron sacados del teatro para hacer cine. Nosotros pues obviamente en el proceso que llevamos acá en Ocaña Cultural le hacemos talleres de actuación con los muchachos para crear este ámbito de ellos en el miedo a las cámaras más que todo, porque el teatro, a diferencia del cine, es eso, ese tema con las cámaras, ese encuentro con la cámara, con la iluminación. Entonces pues siempre ha habido una diferencia ahí grande, no solamente en el proceso económico, sino en el proceso actoral. Entonces yo creo que en sí ha cambiado totalmente la forma de ver las cosas. Es más, como te contaba anteriormente, el rito mismo de ir al cine se ha perdido. Hoy en día la gente prefiere ir a sus casas con la llegada del Betamax, del VHS, de todos estos aparatos caseros para ver películas, pues se ha perdido el rito, definitivamente. Acá hay una frase muy bonita que les voy a leer, que recuerda estos momentos memorables para los jóvenes que vivieron este ritual cinematográfico por allá en los 70. Dice así: muchos de mis viejos amigos de generación recuerdan aún el entusiasmo de los sábados o domingos cuando con el sistema de gancho podíamos ingresar al cine 2x1 y allí, antes de dar comienzo a la función, nos esperaba una lectura rápida de los Paquitos o historias de Disney o de vaqueros o de acción, que pequeños empresarios alquilaban 15 o 10 minutos antes para la proyección. No faltaba tampoco la compra de las habas, de papas fritas o de dulces. Yo me acuerdo que yo alcancé a vivir ese tema de comprar Charms antes de entrar a la película. Este material era indispensable para poder concentrarse en la cinta. Y tampoco faltaba la ocasión para un encuentro amoroso bajo la penumbra de la sala y el grito destemplado del amigo chistoso en medio del silencio: hola, soltala. Entonces esto hacía parte de todo un evento que se generaba alrededor de una película. Me acuerdo que uno, mejor dicho, hacía el levante pues de las mujeres en la película. Esto se ha perdido completamente. Entonces yo creo que pues me parece indispensable hablar de este tema porque es bueno que lo retomemos, no solamente para darle apoyo al gremio cinematográfico, sino porque realmente es un buen evento para compartir con los amigos. La gente hoy prefiere irse de fiesta o hacer otros temas, a comer un helado, que entrar a una sala de cine. Y pues desgraciadamente esto ha perjudicado bastante al medio cinematográfico, que hoy en día cada vez cierra más salas de cine por estos pequeños empresarios que de pronto hacen sus cineclubs en sus locales y la gente pues prefiere irlos a ver allá. Y los planes familiares, por ejemplo, los domingos era irse a ver una película en los teatros y la película mataba prácticamente partidos de fútbol, inclusive hasta encuentros familiares, porque de pronto más de uno de los hombres iban en conquista de las mujeres o se iban a ver con la novia. Era la oportunidad propicia para que ellos pudieran compartir y lo hacían en el teatro. Yo recuerdo el Teatro Avenida, es el del que tengo más conocimiento, donde íbamos como niños a ver las películas de ese entonces, que eran puras películas mexicanas y eran las que nos apasionaban a nosotros. Y nuestros padres nos dejaban ir para ver y para encontrarnos. Bien, ya en la década del 70 aparece un cine, que es el Cine Lonelda, que actualmente está. Y aparece el cine también de Bellas Artes, que fueron los que con las nuevas generaciones, los del 70, los del 80, crecimos viendo películas allí en estos cines. Pero pasemos a otro ámbito, Miguel, y es el de la cinematografía en la actualidad. Usted ya ha trabajado con algunas películas, El Hijo de la Independencia fue la primera. Hablemos un poco de esta película. Bueno, este es un tema que a mí me encanta, hablar del Hijo de la Independencia, pues me recuerda muchos sucesos para mí inmemorables, irrecordables de vivir. Es una experiencia única porque no se había hecho acá algo así, no habían camarógrafos en ese momento de cine, nosotros nos tocó empezar a tallerear. Actores tampoco habían, los que habían eran de teatro. Entonces, hacer esa transición al cine, a algunos les costó trabajo, a los que se cogieron empíricamente de la calle fue más fácil amoldarlos. Como usted sabe, el vaso cuando está lleno es complicado llenarlo. Entonces, los de teatro, pues que tenían su conocimiento, su educación ya en tablas, pues tenían ya su forma de hacerlo. Entonces fue muy complicado generar como un lineamiento en la parte actoral. Y hablando pues de la parte social, nosotros contamos con el gran apoyo de la comunidad ocañera y eso es muy importante hacérselos entender, que estas películas, de las 3 que llevamos,
había sido un imposible realizar si no fuera por la comunidad de Ocaña. Porque esto no es Miguel Páez, no es una fundación, no es la gobernación ni el ministerio. Esto es toda la comunidad de Ocaña la que la está realizando. ¿Por qué le cuento esto? Como habíamos hablado anteriormente, esto es un tema bastante complicado en el tema de presupuesto. Es un arte bastante costoso. Alrededor de un arreglo de audio puede estar costando entre 8 millones y 10 millones de pesos. Entonces, pues, todo esto hace que la calidad sea directamente proporcional a los recursos que nosotros manejamos. De pronto esto ha dado unos malos entendidos en la gente que no conoce mucho el tema de cómo se realiza una producción y están esperando una producción pues estilo Hollywood. La verdad, nosotros la hacemos con todo el amor, con toda la paciencia, duramos prácticamente 2 años en cada realización y pues la gente de la comunidad de Ocañera sale con su pocillo que necesitamos, sale a regalarnos un vaso de agua a los camarógrafos cuando los ven así como cansados. Ha habido un acompañamiento todo el tiempo, tanto en la parte de producción, en la parte artística, en la parte técnica y en la ayuda comunitaria, por ejemplo, para cerrar calles. Cuando necesitábamos algún elemento como una escoba, salía la vecina que nos estaba mirando grabar y salía con la escoba a ayudarnos. Entonces, como le cuento, es un proceso o un proyecto realizado por toda la comunidad de Ocaña. Y pues alrededor de este proceso nos hemos ganado ya 2 premios. Uno del ministerio, que fue el mejor proyecto regional, este nos lo ganamos con El Hijo de la Independencia. Hablando de esta película en torno a la cultura, pues se resaltó el Día de la Independencia acá en Ocaña, perdón, y ese año que salió la película, salió el ejército a marchar, el día verdadero de la independencia de Ocaña. Pues esto demuestra que el cine sí impacta en la sociedad, que sí se deja ver. Precisamente nosotros hacemos esta clase de cines para proyectar las raíces culturales de nuestra región. Todas las películas que se han realizado acá en Ocaña, a través de la fundación y dirigidas por mí, han sido de carácter cultural histórico. Y el objetivo de esto es resaltar algunas leyendas o sucesos que se han pasado aquí en Ocaña y que la comunidad los va olvidando. La última película es El secreto de Alfinger, que trata sobre una leyenda que aquí nadie conocía. Aquí la gente cuando encuentra un tesoro, acá en Ocaña es bastante conocido las huacas. Entonces la mayoría de la gente cuando encontraba un tesoro de estos decía, vea, el tesoro de Alfinger. Y no sabían, buenos días. Muchas gracias. Y no sabían quién era Alfinger ni siquiera. La gente muchas veces me decían que era alguien de la independencia. Entonces, cuando realizamos esta película, lo más interesante fue la educación que se le dio a la comunidad, porque nosotros tenemos varios beneficiarios. Tenemos primero los beneficiarios que trabajan con nosotros directamente, que es el equipo de producción, el equipo artístico. Ellos, ¿en qué se benefician? Aparte de pues, el bono económico que se les da y esto, se les beneficia en que son duplicadores del conocimiento. Entonces, cuando ellos llegan a la producción, empiezan a aprender del tema y muchos salen con cuentos que ni siquiera nosotros la directiva sabían y esto enriquece bastante la producción, se enriquece la persona, nos enriquece a nosotros y pues genera todo un nuevo conocimiento que se le está ofreciendo al público. Por el otro lado tenemos los otros beneficiarios que son toda la gente que nos colabora. Esta gente pues son panaderos, son las amas de casa, que nos ayudan, por ejemplo, con las empanadas. Nosotros no les compramos las empanadas o la comida a los grandes restaurantes o las grandes cadenas, sino a la gente del común, a la mamá del actor, a la mamá del productor. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión familiar. Como le cuento, aquí no tenemos 800 millones, ni siquiera 100 millones como para hacer una producción sin contar con esta clase de gente. Nosotros necesitamos el apoyo de ellos y nos lo han ofrecido muy amablemente, entonces pues estamos muy contentos con esto. Yo creo que ha sido de los grandes beneficios. Y por el otro lado tenemos el beneficio del público, que sería el último. Los beneficiarios que consumen esta información, que se dan cuenta que Ocaña está enriquecida de historias que ellos hasta ahora se están enterando y también se convierten en duplicadores. En Bogotá mucha gente ha querido llevarse la película desde Ocaña para allá, a mostrársela a sus familiares, a mostrársela a la gente de Bogotá y pues hemos tenido comentarios muy beneficiosos en cuanto a este tema de proyecto sociocultural que se está realizando, que básicamente es eso. Sería interesante que las entidades encargadas de locales, también departamentales, se interesaran un poco en todos estos proyectos, porque como usted lo dice, se va creando empresa
pero también se van generando otros espacios sociales para que la gente participe, para que la gente se involucre, para que la gente crezca en su dimensión cultural, que de pronto en nuestra tierra está olvidada. Ha sido como la Cenicienta, primero en inversión, por ejemplo, para todo este tipo de proyectos. Y también hemos sido olvidados porque no se le da la importancia y la trascendencia que esto merece. Yo creo que la cinematografía en Ocaña en la actualidad, aquí con el respeto suyo y también para elogiarlo por el trabajo que viene haciendo en los últimos años con estas 3 películas producidas ya desde nuestro terruño, sí requiere del apoyo de todas estas entidades. Primero porque es un beneficio para nuestra ciudad y segundo porque también es la oportunidad de mostrarnos a nivel nacional y a nivel internacional. Así es. Me hizo recordar una anécdota que me parece interesante de tocarlo. En Nueva Zelanda se produce una de las grandes películas de Hollywood. Grandes, hablo de las más grandes que se han realizado. Y Hollywood iba a cambiar la locación de este país por Alemania, que tiene la segunda ciudad hollywoodense más grande. Es un estudio que prácticamente es una ciudad. Entonces, cuando los neozelandeses se enteraron, hicieron un sindicato, porque resulta y pasa que Hollywood utiliza más de 4.000 extras y personas de producción de este país. Hablamos de Nueva Zelanda, que es un país pequeño, entonces 4.000 personas, el impacto social y cultural que tiene cada vez que Hollywood llega a grabar, pues es impresionante. Se mueve todo el mercado, todo, transporte, turismo, vestuario, etcétera, etcétera. Se dispara la economía. Totalmente. Entonces, pues imagínense, ellos ya acostumbrados, creo que en la tercera versión de esta producción de Hollywood, y la cuarta como que le iban a hacer en otro lado, entonces ellos se opusieron, crearon un sindicato y fueron a plantarse a la embajada norteamericana para que por favor volvieran allá, porque ellos ya estaban capacitados, ellos ya tenían sus procesos de transporte, de turismo, enfocados a esta situación. Ahí es donde uno se da cuenta del impacto que hace una película. Nosotros cuando llegamos acá, para hablar de lo particular, a mí me llega la gente cuando yo le digo a un joven de 14, 15 años, oye, pasaste el casting, eres el actor de la nueva producción, pilas, ponte a leer el guión. Ese muchacho llega a la casa y cuando le comenta esto a sus padres, pues imagínense el círculo de emoción que lo rodea. Los papás empiezan a verlo de otros ojos, empiezan a considerarlo como un artista que vale la pena apoyar. En el colegio lo mismo, el círculo de amigos empieza a apoyarlo, las niñas inclusive a admirarlo. Él mismo empieza a crear una madurez para balancear el nivel de responsabilidad que va a tener, porque nosotros somos bastante estrictos, es una producción bastante disciplinada, así no tengamos los recursos suficientes, intentamos hacer todo con la disciplina que se merece y con el respeto que merecen los compañeros. Entonces ellos empiezan a crear una madurez hacia la responsabilidad que están adquiriendo en ese momento. Esto al cabo del año que termina la producción, pues son otras personas. Yo los veo como niños cuando llegan al casting y salen como verdaderos señorcitos ya dispuestos a trabajar por una sociedad y con una mentalidad responsable hacia la cultura. Por el lado de los jóvenes. Por el lado de los muchachos ya un poco mayores de la universidad, pues me han llegado muchos a contar, a agradecerme los talleres de actuación, porque nosotros son talleres bastante sensibles, ¿no? No sé si algunos de ustedes han visto en televisión estos realities sobre actuación. Son talleres que a veces salen llorando, a veces los pone uno a gritar, son temas bastante sensibles. Entonces, pues esto trae a colación que la gente se destapa, se abre, y muchos de ellos llegan a agradecerme porque ya no les da pena hablar en público. Me dice, Miguel, no, es que ya no me da pena pararme a exponer en la universidad, cualquier tema lo toco, es más, yo alzo la mano ahora, yo propongo, opino en clase, ya no me da pena. Esto para la vida es fundamental. Una persona que le dé miedo a hablar en público, hombre, está llevada, pues como decimos. Estos temas no solamente el beneficio no solamente es para la película, es para la vida de estos actores y va a quedar de por vida. Muchos de ellos se les ha cambiado la vida, como le cuento. Como nosotros no tenemos problemas de estrato porque nosotros no cobramos ninguna clase de costos por los talleres ni nada de esto. Y a diferencia de las otras escuelas de formación artística que normalmente se dan, danzas, baile, música, no sé, por lo general se cobran.
nosotros al no cobrar tenemos la oportunidad de tener las diferentes clases de estratos sociales metidos en una misma sala. Entonces tú te encuentras con el estrato 6, con el joven super picado, y te encuentras con la sirvienta o la lavandera de Río, que tiene el mismo talento o más. Y esto genera que se fusionen en una sola sala, y como te cuento que los talleres son de sensibilización, pues salen muy amigos y muy comprometidos uno con el otro. Para mí es muy emocionante como el que tiene plata le dice: ven te llevo en mi moto, que tú vives lejos o tú no tienes para el transporte, ven te llevo, y empieza a ver como un acompañamiento y a una conciencia sobre la ayuda social que uno debe prestar como ser humano. Esto también ha enriquecido bastante, y yo creo que ha dado un vuelco también a la cultura. Como le cuento, llevamos 5 años en ese proceso, y poco a poco se va viendo esto no es de la noche a la mañana, pero sí personalmente he visto estos cambios a nivel social que trascienden obviamente a la cultura. O sea, a propósito de esa formación integral que genera de pronto el cine, también facilita que se pueda desarrollar esa capacidad histriónica que tenemos los seres humanos, y esto enriquece también nuestro círculo social donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Y lo que usted dice, es importante saber que no hay estratos, porque aquí estamos alejando a muchos jóvenes de ciertas situaciones que de pronto le puedan afectar. Sí. Una pregunta, ¿qué estamos haciendo para generar de pronto escuelas actorales, dijéramos aquí en Ocaña, si son necesarias, si son importantes? Bueno, muy buena pregunta, sobre todo en estos momentos, porque yo he venido trabajando hace 2 años con una compañía que se llama Cinecorp. Es una compañía de actores y productores, porque la idea mía también es crear camarógrafos, crear luminotécnicos, directores de fotografía, que en Ocaña no hay. Es muy complicado, la gente piensa que agarrar la cámara es listo, el encuadre, y que no le quede mal de foco, cuando resulta que esto trasciende a una cuestión de composición, iluminación y de textura, y un tema fotográfico netamente. La parte bueno, es que todo esto tiene muchos departamentos, ¿no? El departamento técnico pues tiene las cámaras, iluminación, tiene la parte de edición, que también ha sido un proceso de 5 años, ya tengo 2 editores acá bien formados, pero resulta que para esto se necesita presupuesto y, como usted dice, el apoyo de las entidades del gobierno. En esta ocasión, y como le digo que es pertinente su pregunta, es porque recibí una noticia antier de la Secretaría de Cultura Municipal diciendo que ya había hecho gestión ante la gobernación, canalizado por la Secretaría Departamental y el Consejo de Cinematografía, para realizar acá en Ocaña el taller de formación artística de cine. Entonces yo creo que para este año ya es un hecho que tengamos una escuela formal de cinematografía, de talleres para formación. Esto pues no se ha visto en ningún lado prácticamente de Colombia. Nosotros debemos estar orgullosos, Ocaña y el Departamento de Norte de Santander, por tener alrededor de 4 o 5 películas largometrajes. Después de Antioquia somos los segundos en tener producciones regionales, porque pues obviamente, no sé, cuando tú eres de alguna ciudad, pues la gente dice que la película es de tu ciudad, pero eso no es así. Por ejemplo, va a tocar el caso de Ciro Guerra. La película de Ciro Guerra no es de Riodorense, no es una película del Cesar, es una película de Colombia, del Ministerio de Cultura, apoyada por estas grandes entidades, por estos monstruos que tenemos en Colombia, y ha sido apoyada por ese tema. Que él sea de nuestra región, eso lo hace ver muy interesante, y acá tiene todo el apoyo. Pero la diferencia, pero la diferencia de las producciones que nosotros realizamos son que nosotros trabajamos 100% con gente de la región. Y segundo, el tema que se toca es de la región. Entonces es gente de la región, para la región y con contenido de la región. Esto hace que las películas de nosotros sí sean de carácter regional y sea cine regional, como su nombre lo indica. Hay muchos concursos que hablan de cine regional, pero el tema, lo que hacen regionalmente es el equipo de producción, pero el tema es otra cosa, tratan otros temas de pronto para generar más impacto, más rating, etc. Nosotros nos hemos enfocado en hacer trabajos culturales y sociales que de pronto no le gustan a todo el mundo, y la gente quiere de pronto más acción, o que me han pedido comedia o me han pedido terror. Bueno, estamos en un proceso en el cual nos apoyan instituciones culturales y sociales que pues nosotros tenemos un objetivo que seguir. Entonces no nos podemos desencadenar de este proceso, y en el cual nos estamos muy orgullosos y felices de este tema. Como le cuento, hemos resaltado historias tan importantes como Leonelda, que es la leyenda, es la segunda producción que hicimos,
que es la historia de una indígena, perdón, que era herbatera. En esa época los herbateros eran tratados como brujos. Entonces, de acuerdo a esta historia real, que la historia real solamente tiene una página, nosotros realizamos 90 páginas más para crear una historia alrededor de ficción, obviamente, para que la gente se interesara en esto. La idea de nosotros no es contar al pie de la letra las historias, sino darles a entender que existe esto, que hay darles como un abrebocas para que ellos mismos investiguen, el que quiera, que les siga gustando pues el tema, pues para que investigue más acerca de este tema, no sé, se involucre más un poco con esta clase de cuentos que nosotros estamos realizando. Pero en ningún momento nosotros queremos enfatizar en la realidad, porque pues queda un documental, así de sencillo, sería un documental y no una película. Ustedes han tocado temas de la historia, ¿cierto? De la historia regional, de la historia colombiana también, porque va involucrada. ¿Qué expectativas, qué proyecciones hay para Miguel Páez, para todo su equipo de producción, en fin, para lo que nos viene de aquí en adelante en cinematografía ocañera? Bueno, le cuento que eso es un secreto, Johan, porque usted sabe que nosotros trabajamos primero que todo gestionando recursos. Entonces, en este momento sí se está adelantando un nuevo proyecto. Aquí para los televidentes es un proyecto de época, parecido al Hijo de la Independencia que se hizo la primera vez, de la época de la Independencia. Es un proyecto bastante complicado, como todos saben, los proyectos de época tienen las dificultades de vestuario, de locaciones, porque las casas que se utilicen no deben tener ninguna invasión de tecnología o moderna. A lo que me refiero son alcantarillas, bombillos, tomas eléctricas, que hoy en día hasta la casa más humilde o más antigua tiene estas intervenciones. Por ejemplo, el cableado eléctrico ha sido uno de los compliques para grabar. Entonces, pues en este momento, hasta no encontrar un canal oficial donde nos permita a nosotros comunicar el nuevo proyecto, pues a mí me queda complicado comentarlo, pero sí le digo a Ocaña que sí se está realizando una producción nueva, se está hasta ahora comenzando a gestionar estos recursos. Yo creo que para el próximo año empezamos a abrir casting para esta producción. Entonces, pues no, que estén atentos, que nos esperen. Realmente con lo que viene ahorita, sí les puedo decir es que vamos a lanzar El Secreto de Alfinger, la producción del 2017 en Bogotá a finales del año. Esto va a ser en el Cine Tonalá, es un cine que apoya el cine independiente en Bogotá, es una de las grandes plataformas para los directores indie, como nos llamamos nosotros, los emergentes. Entonces estamos esperando que se nos sigan abriendo puertas. La idea es hacer circulación para que se vea realmente el trabajo que estamos haciendo, porque para qué realizamos una producción 2 o 3 años si la van a ver Ocaña o 1000 personas. La idea es ponerla a circular a nivel nacional y demostrar el talento que existe en nuestra región, tanto artístico como técnico, y de paso el comunitario. Como le cuento, esto hubiera sido un imposible si la comunidad ocañera no nos colabora. Estuve presente en la presentación del Secreto de Alfinger. También me enteré que estuvo en Cúcuta haciendo la presentación también del Secreto. Sí. ¿Cómo le fue en la ciudad? Bueno, espectacular. Como todos sabemos, en Cúcuta pues existen universidades que tocan el tema cinematográfico directamente. Allá hay una crítica más profunda sobre los proyectos de nosotros. Estaba esperando una presión más contundente, sobre todo el Consejo de Cinematografía, pero pues resulta que no. Las felicitaciones fueron rotundas, nos extendieron una alfombra roja, las reinas salieron a hacernos camino de honor, y lo que más me interesó fue que al final de la producción, en el cóctel, la gente salió a pedirle autógrafos a los actores que fueron de la comitiva. Esto nunca me había pasado, nunca nos había pasado. Esto demuestra que cada vez estamos haciendo las cosas mejor. Yo sé que nos falta mucho por aprender, esto es un camino muy largo, sobre todo cuando no se tienen los recursos. Pero lo que pasó en Cúcuta sí nos dejó boquiabiertos, nunca nos esperamos ese recibimiento. Como es la capital del norte de Santander, pues llegó a oídos de muchas productoras en Bogotá que están esperando ir al lanzamiento, como le cuento, en Cine Tonalá, y ver el proyecto y el proceso tanto actoral como técnico que se ha venido adelantando durante estos años en Ocaña. Entonces, no, pues contentos con lo que pasó en Cúcuta, pues es una cosa que nos motiva para seguir adelante. Desde Cita con la Cultura
le felicitamos porque su trabajo ha sido arduo, Muchas gracias. tiene varios años y se han visto los resultados. Poco Y a poco. esperemos que poco a poco la cinematografía en Ocaña pues siga dando estos resultados tan óptimos y que tengamos cine para rato, y sabemos que tenemos que hablar durante mucho tiempo de todo este trabajo que usted viene realizando con todo su equipo, y sabemos que Ocaña también se va a sentir orgullosa de tener actores, de tener productores y de tener directores de cine que nos elevan a nosotros a nivel departamental y a nivel nacional. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros en Cita con la Cultura. Muchas gracias a usted, Johan, a su programa y al canal TV San Jorge que nos acompaña siempre con esta producción. Nos estaremos hablando entonces. Claro que sí.